Soy Rogelio Campo Cardona y les doy la bienvenida a un nuevo video sobre fundamentación en química orgánica. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios diversos sobre escogencia de cadena y numeración de cadena principal con el fin de asignar nombres IUPAC a compuestos orgánicos. Quiero hacer énfasis del video anterior sobre la lógica gramatical del nombre IUPAC. Entonces, enfaticemos que en el nombre IUPAC irán unos prefijos que son los sustituyentes que quedan por fuera de la cadena principal: metil, etil, isopropil, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, yodo, nitro y otros. Luego la raíz, que corresponde a la cadena principal, que dependiendo del número de carbonos puede ser met, et, prop, but, pent, ex o hepta, octa, nona, deca, etcétera, dependiendo del número de carbonos. Y en la terminación tenemos las letras AN cuando solamente hay enlaces sencillos carbono-carbono, la terminación EN cuando hay dobles enlaces carbono-carbono en la cadena principal, las letras IN cuando hay triples enlaces en la cadena principal, y finalmente la terminación del grupo funcional. Tres ejemplos representativos: tenemos una cadena principal de 5 carbonos con doble enlace, metilo como sustituyente y grupo funcional. Entonces el metilo va primero, a continuación va la raíz, luego va las letras N y luego la terminación final del grupo funcional, y por lo tanto este compuesto se llama 4-metil pent 3N 2-ol o 4-metil 3-penten 2-ol. En el segundo ejercicio, de nuevo tenemos dos sustituyentes sobre una cadena principal de 5 carbonos y grupo funcional en carbono 2. Primero van los sustituyentes, los grupos metil, que son 2, luego va la raíz pent, luego va las letras AN, porque hay solamente enlaces sencillos carbono-carbono, y la terminación final 2-ol. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 4,4-dimetil pentan 2-ol o 4,4-dimetil 2-pentanol. Recordemos que el número, la posición del grupo funcional también puede anteponerse a la raíz. En el tercer ejemplo tenemos entonces una cadena principal de 5 carbonos que abarca grupo funcional y triple enlace, con un sustituyente metilo por fuera de la cadena principal, y en consecuencia primero nombramos el metilo, después nombramos la raíz pent, después in y por último ol, recordando siempre colocar las ubicaciones, los números que corresponden a las ubicaciones de los distintos rasgos estructurales que uno va encontrando. Entonces, en ese orden tenemos el metilo en posición 3, raíz pent, alquino en posición 1 y grupo funcional ol en posición 3. Entonces, ahora la pregunta es: ¿con qué criterio escogemos cadena principal? Tenemos en este primer ejercicio repetida la estructura solamente para indicar que de las dos posibilidades que teníamos de escoger cadena de 7 o cadena de 6, por razones obvias, acorde con la primera regla IUPAC, es escoger la cadena más larga, y en consecuencia rechazamos la segunda propuesta. Nos quedamos con la primera propuesta, en la que tenemos cadena de 7 carbonos y 2 metilos sustituyentes por fuera de cadena. Por lo tanto, los metilos van a la región del nombre de los prefijos o de los sustituyentes. Esta cadena, ustedes ven que es completamente simétrica, por lo tanto empezar por un extremo o por el otro da lo mismo, por lo tanto aquí la numeración es trivial. Sencillamente empezamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, tenemos
en 3 y en 5 grupos metilo. Entonces, acorde con la gramática del nombre, primero nombramos los metilos, la raíz, la terminación y o final porque no hay grupo funcional. Entonces tenemos 1, 2, 3, 5 dimetil heptano de alcano, 3,5 dimetilheptano. En el segundo ejemplo, una vez más tengo repetida la estructura para indicar que tenemos principalmente dos opciones. Una opción de 7 carbonos, una cadena de 7 carbonos, u otra cadena de 7 carbonos. Ahora tenemos un empate por cadena de idéntica longitud, 7 carbonos. Pero en el primer caso, la cadena de 7 carbonos deja como sustituyentes por fuera de la cadena principal 3 grupos alquilo. En el segundo caso quedan 2 grupos alquilo, un grupo isopropilo y un grupo metilo. En el primer caso quedan 2 grupos metilo y un grupo etilo. La norma dice que se debe escoger la cadena más larga con mayor número de sustituyentes y en consecuencia rechazamos aquí también la segunda opción y nos quedamos con la primera opción, que acoge la norma de escoger la cadena más larga que tenga el mayor número de sustituyentes, en este caso 3 sustituyentes. La numeración, entonces tenemos dos opciones. Empezar por el extremo superior nos daría el primer sustituyente, no importa qué sustituyente es, nos daría el primer sustituyente en carbono 2. Si numeramos por el extremo contrario, nos da el primer sustituyente en carbono 3. La lógica IUPAC es siempre buscar las numeraciones más pequeñas posibles. En consecuencia, cuando me encuentro por primera vez con el metilo en posición 2, es la mejor opción que encontrarme el metilo por primera vez en posición 3. Por lo tanto, la numeración en este caso adecuada es la que empieza por este carbono y termina por este carbono. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en consecuencia, la lógica del nombre de IUPAC será nombrar primero los sustituyentes en orden alfabético. Por lo tanto, nombramos primero etil, va primero la E, después la M de metil. El prefijo multiplicativo di no entra en la alfabetización, en el ordenamiento alfabético. Por lo tanto, nombramos primero el etil, que está en posición 3 etil. Luego nombramos los metilos, que están en posición 2 y 5, y los separamos por guión 2,5 dimetil. Ya en este momento tenemos completos los sustituyentes, ya están listos los prefijos. Continuamos con la raíz, que es raíz de 7 carbonos, raíz hept. Todos los enlaces carbono-carbono en este ejemplo son enlaces sencillos, entonces la terminación an, y no hay grupos funcionales, entonces dejamos terminación final de alcano. 3-etil, 2,5 dimetil heptano. Los números de las letras se separan por guiones, los números entre sí se separan por comas. En el caso de los dos ejemplos inferiores, de la parte inferior del tablero, entonces tenemos de nuevo una cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si empezamos a numerar desde el extremo izquierdo, nos encontramos por primera vez con un sustituyente en posición 2. Si empezamos a numerar por el extremo derecho, nos encontramos con metilo por primera ocasión en posición 3. Una vez más, la numeración adecuada es la numeración en este sentido. Primero nombramos los metilos, son 3, y luego la cadena principal, en este caso con terminación ano. Por lo tanto, el nombre de este compuesto debe ser 2,4,4 trimetil
A continuación la raíz de 6 carbonos X y la terminación de alcanos, terminación AN. El ejemplo del isómero del lado derecho es un poco parecido al anterior, con una pequeña diferencia. Si numeramos de izquierda a derecha, como aparece en el tablero, el primer metilo aparece en posición 2. Si numeramos del extremo de allá hacia acá, el primer metilo aparece en posición 2 y eso representa un empate. Por lo tanto, el empate lo hace el segundo metilo. Si seguimos la numeración de izquierda a derecha, el segundo metilo aparece en posición 4. Si continuamos la numeración de allá hacia acá, el segundo metilo lo encontramos en 3 y en consecuencia este metilo hace la diferencia y nos ayuda entonces a decidirnos por la numeración en el sentido de allá hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entonces ahora nombramos los metilos que están en posición 2, 3, 5, trimetil, raíz de 6 carbonos X y la terminación AN por solo haber enlaces sencillos y la terminación O final. Hablemos ahora de numeración IUPAC cuando se involucran enlaces múltiples y grupos funcionales. En el primer ejemplo tenemos una cadena de 4 carbonos que involucra doble enlace o una cadena de 4 carbonos que no abarca el doble enlace. La regla IUPAC en este caso dice que debe escogerse la cadena más larga que contenga enlaces múltiples y de esa manera entonces de manera trivial es la cadena de 4 la que vamos a escoger. La numeración en este caso va a privilegiar el enlace múltiple y entonces la numeración acorde a la nomenclatura IUPAC será carbono 1, 2, 3, 4. Una vez más en la lógica gramatical del nombre, primero nombramos los metilos, 2 metil, luego la raíz but de 4 carbonos, luego las letras AN o EN o IN, en este caso por tratarse de un doble enlace de alqueno, entonces la terminación EN, pero debemos decir en qué posición nos encontramos ese enlace múltiple y nos lo encontramos en 1, por lo tanto es alqueno en 1 y no hay grupo funcional, por lo tanto la terminación final es con letra O. 2-metil-but 1-eno, que también puede ser 2-metil-1-buteno. En el segundo ejemplo tenemos la posibilidad de escoger una cadena de 5 carbonos o una cadena de 4 carbonos. Sin embargo, la cadena de 5 carbonos no abarca el enlace múltiple y debe preferirse la cadena que abarque el enlace múltiple. Por primera vez nos encontramos con un ejercicio donde la regla de la cadena más larga no es absoluta, sino con condiciones. Cuando hay enlaces múltiples, la condición es que la cadena más larga abarque ese enlace múltiple. De nuevo, entonces, la numeración va a privilegiar en este caso el enlace múltiple 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 encontramos etilo, entonces primero nombramos los sustituyentes. 2-etil, 2-etil, but. But es la raíz, que siempre la acostumbro a escribir, en mi caso con azul, but. Nos encontramos ahora con el doble enlace, o sea la terminación en, pero indicamos que es en carbono 1 y de nuevo, como no hay grupo funcional, la terminación final es O. 2-etil-but 1-eno, que también puede ser 2-etil-1-buteno.
Igual que en los dos ejemplos con alquenos, en el alquino la cadena principal debe también abarcar el enlace múltiple y también el enlace triple debe privilegiarse para asignarle el número más bajo posible en la numeración de la cadena principal. Por consiguiente, en este ejercicio hemos escogido la numeración de izquierda a derecha porque da para el triple enlace en posición 2. Si se hubiera hecho en sentido contrario, el triple enlace nos hubiera dado en la posición 1, 2, 3, 4, en la posición 5. De nuevo, teniendo clara la gramática del nombre, primero los sustituyentes o los prefijos, luego la raíz y luego la terminación in por tratarse de un triple enlace. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es en el carbono 4 propil, raíz de 7 carbonos ept, y en posición 2 está el triple enlace ino, 4 propil ept 2 ino, que también puede llamarse 4 propil 2 heptino. Voy a resolver estos dos ejercicios involucrando grupo funcional y grupo funcional con enlace múltiple, y dejaré los ejercicios con varios grupos funcionales para el próximo video. Entonces, resolviendo estos dos ejercicios, ahora tenemos un ejemplo de un compuesto orgánico que porta un grupo funcional en algún sector de la cadena. En este caso, el grupo funcional tiene la prioridad, y si hay grupo funcional y además hay enlace múltiple, el grupo funcional tiene la prioridad. En consecuencia, vamos a escoger la cadena más larga con la condición de que abarque el grupo funcional. En este caso, tenemos una cadena de 7 carbonos, pero no abarca el grupo funcional. Entonces, la condición de que la cadena más larga involucre el grupo funcional nos da entonces 6 carbonos como cadena principal, y el grupo funcional debe ser el patrón para numeración, de tal manera que el carbonilo numerando de izquierda a derecha me da en posición 2, en cambio numerando en el sentido contrario nos daría en posición 5. Y por eso, una vez más, primero los sustituyentes, los prefijos, el propilo en posición 3, luego la raíz de 6 carbonos ex. Como no hay enlaces múltiples carbono-carbono, la terminación empieza por an y termina por ona de cetona. Y el nombre final del compuesto es 3-propil-hexan 2-ona, o también lo podemos llamar 3-propil-2-hexanona. En el siguiente ejemplo, ya les decía, el grupo funcional tiene prioridad sobre el enlace múltiple. Por consiguiente, la numeración debe privilegiar el número lo más bajo posible para el grupo funcional, no importa en la ubicación que quede el enlace múltiple. Una vez más, de acuerdo a la gramática del nombre, primero los sustituyentes, después la raíz, después la terminación ano, eno, ino y finalmente la terminación de grupo funcional. Cuando escogemos la cadena de 4 carbonos que involucra tanto carbonilo como alqueno, hacemos énfasis en que la cadena más larga tiene condiciones, y en este caso, dado que hay tanto grupo funcional como enlace múltiple, la cadena más larga los debe abarcar todos. No importa que quede una cadena un poco de mayor longitud, pero si hubiéramos escogido esa cadena no hubiéramos involucrado el enlace múltiple. Entonces escogemos la cadena de 4, la numeración 1, 2, 3, 4. En 3 tenemos el grupo etilo, 3-etil-but, hasta ahí llega la raíz, luego la terminación comienza por en de alqueno y ona de cetona del grupo funcional. 3-etil-but, 3-en, 2-ona, o también 3-etil, 3-buten, 2-ona. En el próximo video haremos ejercicios involucrando varios enlaces múltiples y también ejercicios involucrando varios grupos funcionales en una misma estructura.